como te salen del alma, y el lado ojalá torcido de tu alma, son solamente tuyas, nadie más las puede contar. Este verano hubo un contraste muy interesante, ¿no? Porque en Viña del Mar hubo, bueno, con diversa suerte, personas que se hacen llamar stand-uperos, pero en el Festival del Guaso hubo una rutina cómica que fue muy cuestionada y muy criticada para mi sorpresa, ¿no? Que es la rutina cómica de Álvaro Salas. Y ahí yo veo lo que ustedes me están diciendo, ¿no es cierto? Más allá de que el arte de Álvaro Salas es muy respetable, fue cuestionado quizá por un poco antiguo, qué sé yo, pero en términos de estructura parece ser algo muy diferente a lo que estamos hablando. Sí, totalmente. Justamente yo creo que tomando ese referente, digamos, del punto de vista del humor que conocemos, el humor chileno, digamos, habitual, estamos hablando que ese humor, justamente como decía Sabandija, está centrado básicamente desde el prejuicio social, número uno. Por lo tanto, siempre es ajeno a mí, es decir, es parte de mi cultura, que es otra cosa. Por eso reconozco el chiste de la suegra, el chiste del cabro chico, el chiste del borracho. Es de muy fácil, digamos, muy fácil de digerir, muy rápido de hacer de alguna manera. Siempre hay trabajo de por medio, eso vale para todo tipo de trabajo de comediante, pero básicamente la esencia es eso, está centrado en el prejuicio social, algo que de alguna manera todos sabemos y entendemos rápidamente. Yo creo que ahí viene el cambio radical con el tema del stand-up, que se centra básicamente en lo que se llama la premisa, es decir, no solamente trabajamos con el prejuicio, sino que además generamos nuevos puntos de vista a partir simplemente de observaciones propias, nada más. Yo creo que ese es el campo infinito del stand-up y de alguna manera nosotros decimos también que es la evolución 2.0 del humorista de chiste. Justamente te iba a hablar de la palabra evolución. O sea, que antes la gente tenía prejuicios sociales, estereotipos, probablemente que le generaban inseguridad, ¿no? Como estamos hablando de los inmigrantes, de las suegras, personajes complicados, donde la gente no se detenía mucho a pensar qué eran, pero sí les endilgaban cualidades negativas, y el humorista venía y para congraciarse con el público, básicamente centraba sus chistes en eso. Y la gente se reía porque compartía ese prejuicio. La crítica a ese tipo de prácticas también es moral, en el sentido de el stand-up representa una evolución en términos de ciudadanía, de tolerancia, y deja detrás los prejuicios o los incorpora de otra manera. Yo no creo que una cosa, no se trata de pensar qué cosa es mejor que otra, sino que el concepto de evolución va porque es una forma de ejecutar comedia, de hacer humor, que lee cómo está la sociedad hoy en día, cómo va creciendo la sociedad. Ya obviamente cuando nosotros hablamos de minorías sexuales o de todo lo que es cultura género y todo eso, ya no nos podemos reír de esa gente, sino que incorporamos eso al humor, pero desde un punto de vista así como que, oye, ¿qué? Estamos todos bien, tenemos que incorporar cómo va cambiando la sociedad, cómo va creciendo, evolucionando culturalmente la sociedad. Ahora no es bien visto reírse de las personas que tengan rasgos étnicos diferentes. Antes eso no se cuestionaba. Yo también me río contigo, el negro, jaja. Ahora no. Ahora cuestionamos eso. ¿Y por qué te ríes de alguien que es diferente? ¿Qué tan no negro eres tú para reírte? Entonces a partir de eso se genera otro tipo de humor. Hay otros espacios que se pueden, digamos, abarcar haciendo humor, que son espacios más bien interiores, que no tienen que ver con los prejuicios sociales, tienen que ver cómo evolucionando también nosotros como seres humanos, como cultura. Por eso el stand-up es cada vez más aceptado, o a la gente le empieza a agradar más, porque es una persona que vive y siente lo mismo que uno. Ya no es una persona como parada en un podio riéndose de otro. No, pues ahora la cosa es súper diferente. Ahora somos todos más humanos y nos reímos de nuestras propias desgracias, de la desgracia que le está pasando al tipo que está adelante, que es un entretenido. El tipo que está adelante relata su desgracia, ya no se está burlando de un tercero. Entonces la gente disfruta mucho eso. Ahora, esto de la corrección social, o sea, esto de lo políticamente correcto, por decirlo así, porque esto de dejar atrás los prejuicios y de no ser un humor barato, denigrando a las mujeres, a los extranjeros, a las personas de color, en fin, a los viejos, a los borrachos, esto de mirar esas problemáticas desde otra altura intelectual finalmente, y agregarle información y agregarle sentimiento y decir, bueno, los extranjeros son personas esforzadas, digo yo extranjero vengo acá y en fin, tú fuiste también a vivir a otros países, son gente realmente que está en problemas y son distintos, y si bien parece amenazante, en realidad son gente interesante con la cual uno podría vincularse. Las mujeres, bueno, don't get me started, como diríamos en inglés, en fin, es el tema de la vida, pero no son eso que, o sea, no es esa la manera de referirse a ella. Entonces dejamos de lado los prejuicios. Pero hay muchos humoristas, y sobre todo humoristas estandaperos norteamericanos o ingleses, que se están empezando a quejar de que esta exigencia de no utilizar los prejuicios y esta exigencia de corrección política no les permite trabajar prácticamente.
y están casi como que doblando la apuesta. Ayer mismo yo veía un stand-up de un inglés, no me acuerdo en este momento el apellido. Gervais, ahora sí. Gervais. Que el tipo hacía un stand-up, pero ya directamente, como diciendo, ustedes están equivocados, esto es un chiste, yo puedo hacer lo que yo quiera, y siguen adelante y se quejan justamente, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿O cómo manejarse en ese espacio? Yo creo que más que límites puntualmente, también es parte, creo, del proceso de evolución, también dentro del mismo stand-up, así como estamos evolucionando del humor del chiste hacia el humor del stand-up, donde la crítica es hacia uno mismo de alguna manera. Creo que es muy social, muy cultural ese tema, ¿no? Porque de alguna manera estamos teniendo la capacidad de autocriticarnos, número uno, ¿sí? De poner en juego un montón de cosas que antes no nos atrevíamos a decir. Y justamente muchas veces vamos a ver exclusivamente stand-up porque ¿qué vamos a ver? O vamos a escuchar algo que queremos decir y muchas veces no somos capaces de hacerlo. Por lo tanto, de alguna manera pasa a ser un representante cultural de algo que está pasando en este instante. Si hablamos del tema gringo o stand-up mucho más evolucionado, también están en otra etapa ellos, ¿no? X cantidad de años haciendo esto, y por supuesto tal vez ya pasaron hace 20 años esto que recién es lo que estamos entrando nosotros, por lo tanto están en otra etapa de cuestionamiento. Yo creo que ese es el punto de referencia. Y incluso yo creo que lo que es políticamente correcto o lo moral tampoco existe en el stand-up. No existe en el stand-up eso, no debería existir. De hecho, yo creo que a partir de que existen esos parámetros de lo que esto es bueno, es malo, es porque es cuando se empiezan a crear los prejuicios. El stand-up representa la contracultura, se supone que debe derribar prejuicios. Entonces no existen límites para el stand-up de que esto es políticamente correcto o esto es incorrecto, no hay que decirlo. No, uno dice todo lo que siente. Lo que pasa es que la intención de lo que está diciendo, ya eso es otro tema. Si mi intención es realmente denostar a una minoría, eso no está bien y no pasa a ser humor, porque estoy volviendo a lo de atrás, a lo que se hacía antes. Pero si mi intención es hacer una caricatura en donde en realidad me estoy riendo a mí mismo, uno puede ser el chiste más racista del planeta en el escenario y la gente lo va a disfrutar y no va a ser criticado. Cuando la gente critica, pasan dos cosas: o son personas que todavía viven bajo el concepto de la moral, y de una moral antigua por lo demás, o no entendieron el chiste. O lo otro, que el chiste era muy malo. Eso también es válido. Sí, el chiste para que sea... deja de ser ofensivo cuando es tan bueno que la gente irresistiblemente se ríe. Estamos conversando entonces con Broughton y Sabandija, dos estandaperos, dos profesores que toman personas que se creen, digamos, el cuento de poder tener un punto de vista en la vida, y que quieren pararse frente a un micrófono y que quieren ser ese representante y que tienen cosas para decir y que, según lo que pude aprender, tienen muchas cosas que odian y no tienen problema en exponerlas y en exponerse para que de esa manera otra persona los vea, se identifique y se ría. Y hablamos hasta acá entonces aproximadamente de cómo podemos definir el stand-up y en qué circunstancia política, emocional, social se está desarrollando esto y qué diferencia tiene esto con respecto a los comediantes antiguos, ¿sí? Para la gente que recién se suma. Vamos a Chile ahora. El sentido del humor chileno, ¿cómo se lleva? O sea, el tradicional sentido del humor. Yo sé que son muchas cosas el sentido del humor chileno, pero hay una picardía, hay un sentido del humor, hay una manera de abordar las cosas, pero también hay una parada frente a la crítica, una parada frente a lo negativo, que es un poco diferente en Chile que en el resto de los países, ¿no? En Argentina nos destruimos y después nos vamos a tomar un café. Y somos críticos y frontales y tremendo, y no es el único país. Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que ni hablar. En Chile, cuando uno va a decir algo negativo, lo pone con soda y muy despacito, y lo he aprendido por la dura, digamos, y he tenido que cambiar mucho mi manera de hablar. No siempre lo he logrado, tengo por ahí seguramente gente afuera escuchando que diga, no, usted es un pesado como todo lo argentino. Pero ¿cómo se lleva el chileno con esto? Mira, yo creo que por lo mismo, digamos, pensando en la cosa cultural y evolutiva de este proceso, justamente yo creo que el stand-up es el primer paso en este sentido de alguna manera de enfrentarnos de alguna manera a entender que podemos hablar temas de todo tipo sin necesariamente llegar a un proceso de discusión, de desquite, de lucha prácticamente, ¿no? Sino que podemos poner el tapete cualquier tema y realmente sin un canon moral, sin un canon, digamos, de cuestionamiento concreto hacia una persona en particular, simplemente lograr la capacidad de mirarnos, la capacidad de reírnos de nosotros mismos es una de las grandes cosas que nos faltan, ¿sí? Como cultura. Justamente no tenemos la capacidad de discutir, no existe, ¿sí? También trabajamos en otras áreas comunicacionales y eso lo vemos a diario. Efectivamente la gente no tiene esa capacidad. Creo que el stand-up justamente viene a interceder dentro de muchos otros elementos naturalmente que influyen en el tema cultural
en ese aspecto, fíjate. Puede tener un rol educativo en ese sentido. Sí, Por claro, supuesto. porque hay que recalcar que justamente lo que dice Bronton, que es como, aquí en Chile no tenemos la cultura de discutir. Discutir se asocia con pelear, como que estamos peleando, no, estamos discutiendo, es otra cosa, es un intercambio de ideas donde hay argumentos, y tú te das cuenta que muy rápido la gente baja al apelativo personal, a calificarte a ti como persona, y se escapa muy rápidamente de la idea y del argumento que tiene que ser, que tiene que ir contra una idea, no contra una persona, porque podemos pensar diferente y hacernos bolsa discutiendo acerca de una idea, pero eso no significa que yo te voy a calificar a ti como persona. Son dos cosas separadas. Aquí no estamos acostumbrados a eso. Y el humor que tenemos está muy ligado a eso. Y no sé si también es por el exceso de volcanes, de terremotos, maremotos, pero son muy delicados, muy de piel. Nos falta, no sé, un poquito de autoestima, menos ego, no lo sé. Algo nos falta, que somos muy dérmicos, muy buenos para saltar. Entonces es frágil el sentido del humor. La gente... Por eso como que estaban todos acostumbrados al sentido de humor de que existía antes, que era burlarse del otro. En una reunión social, en un asado, lo que sea, se ríen de alguien y todo, jaja, el guatón, el pelado, se le cayó el vaso, lo que sea. Que hay que hacer un montón de cosas. Ahora no, ahora ya estamos justamente uno se infiltra en estas pequeñas sociedades y empieza a tratar de decirle, a atacar justamente al tipo que hace bullying. Y a empezar a darle vuelta a la cosa y al mismo tiempo atacarse a uno mismo para como equilibrar esta fuerza y que la gente vaya a un lugar donde no existe el ego en el fondo, donde nos podemos reír de nosotros mismos y por lo tanto podemos discutir y reírnos de cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa siempre, casi siempre, debería ser uno primero. Yo creo que esa es justamente la base donde se centra y justamente el aporte que hace el stand-up, es decir, tener la posibilidad de uno mismo, exponerse a uno mismo, de alguna manera el primer autobullying que existe es hacia uno mismo. Es decir, eso quiere decir que estoy aprendiendo a la crítica, estoy aprendiendo a aceptar la crítica, ¿no es cierto? Y soy yo mismo el que está siempre expuesto. Yo creo que ese es un primer gran paso, un primer gran aporte que está haciendo el stand-up justamente a toda esta afección cultural de alguna manera, fíjate. Empecemos el camino, nos faltan algunos minutos para llegar a la primera pausa, a la mitad del programa, pero empecemos el camino de formación de un stand-upero. Viene un tipo al taller de ustedes, ¿cómo se llama el taller? ¿El taller de stand-up? Sí. No, el taller tiene simplemente niveles, sí. Trabajamos con taller escuela y 2 niveles de taller 1 y taller 2. ¿ya? Pero el lugar donde ustedes lo hacen, ¿cuál Estudio es? Formas. Estudio Formas. Sí. Después al final del programa vamos a dar datos Ahí hacemos por si toda a la la persona le intro. interesa recurrir. Perfecto. Sé de buena fuente que es un buen taller y que son buenos profes. Excelente. Así que vaya esta recomendación, pero bueno, después le damos los datos. Sigan perfecto. escuchándolo, de una vez ellos mismos los convencen. Llega esta persona, ¿sí? Y esta persona viene seguramente por distintas motivaciones, pero todos porque han visto seguramente un stand-upero, con alguien han hablado, que le han dicho, tú estás hecho para stand-up. Mi mamá me mandó. ¿Cómo es el perfil del tipo que llega al taller de ustedes normal? Según la experiencia de ustedes, Claro, ¿qué llega ahí? Interesante, fíjate, yo creo que hay varios perfiles Enfermos ahí. mentales casi todos. Mire, hay varios perfiles. Está el perfil, yo creo, número 1, que es el encubierto, ¿sí? El que dice, bueno, en realidad esto lo ando buscando como para distraerme, para hacer algo, ¿sí? Pero sabemos claramente que viene algo concreto. Está el otro que sí, efectivamente, que es el que tiene una suerte de psicopatía personal. Excelente, un excelente personaje. Ese digamos, nos para gusta. Ese Ese es que nuestro nos perfil gusta. preferido. A ver, ¿Sí? paremos acá. Psicopatía personal. Esto da para un análisis social. ¿Qué clase de psicopatía personal? Lo que pasa es que después de vivir algún momento, algún lapso en esta vida, en este mundo, a uno a veces ha tenido o ha pasado por trauma, por cosas que te han marcado. Para nosotros es muy importante tratar justamente ese punto, porque nosotros pensamos que el humor es la antítesis del dolor o de la muerte. Entonces nosotros tratamos de enfocar al alumno a que tomen su peor tragedia y la transformen a través de un proceso que es creativo y además también es estructural en el mejor chiste que van a hacer. Porque el mejor chiste siempre es uno y su propio dolor. Entonces pasa que la gente mientras más, digamos, que a veces llega muy calladita y empieza a contar cosas y tiene más como trauma, más como cosas, y tú empiezas a preguntar, ya, pero ¿por qué odia esto? ¿Por qué te cargas esto? Y uno empieza a escarbar, te das cuenta que en realidad no odia tantas cosas hacia afuera, odia muchas cosas hacia adentro, y ese hacia adentro viene por algún trauma. Entonces nosotros empezamos a trabajar con eso. Eso es nuestra, ahí donde estamos, aquí está la mina de oro, decimos nosotros. Estás súper jodido. Entonces, de la cabeza. El segmento psicopático llega, ustedes se enteran de todos los traumas del segmento psicopático. ¿Y cómo evitan entrar en el campo de la terapia con ellos?
Mira, yo creo que no, la terapia es parte del proceso sin determinar, digamos, un proceso psicológico como tal, pero ya del hecho de efectivamente poner de alguna manera esos dolores, esas situaciones con las que vas a hacer humor, yo creo que ya es bastante terapéutico el tema, ¿sí? La terapia no la hacemos nosotros, la hacen ellos mismos. La terapia la hace cada uno de ellos entendiendo cuál es que el fin siempre es hacer reír a la gente, hacer reír con tu propia tragedia. Y en ese proceso se produce una especie de exorcismo. Una catarsis, pero la hacen ellos mismos. Nosotros solamente le entregamos la herramienta. Y cuando ellos se entregan a ese concepto y a ese camino, salen todos súper felices y liberados, sobre todo después que se hacen un show y la gente se ríe y se emocionan y nos quieren abrazar. Y nosotros decimos, no. Ya no. Pero, pague. No, para, ahí nomás. Ahora es que es el momento de Esto pagar. fue profesional, por favor, no me toques. Ahora, ¿les llega algún tipo normal de vez en cuando o no? No. ¿Alguien cualquiera? Ni Mira, el tapado, ni el ni el psicopático. Mira, yo creo que el más normal es justamente tal vez el perfil del chistoso del asado, ¿no? Yo creo que eso es como un perfil normal. Efectivamente el que viene recomendado por sus mismos amigos, la polola. Deja de contarnos chistes a nosotros. Claro. Contarle chistes a la gente. No, sino que sí, efectivamente, sabes que no, tú debes servir para esto, ¿sí? Tienes que tomar un estándar porque tú efectivamente parece que tienes pasta para esto. Y eso son nuestra carne de cañón. Sí, eso tratamos de rápidamente darle vuelta al switch con respecto a eso. Y de los tres perfiles, ¿cuál es la estrategia para cada uno de ellos? Mire, yo creo que la estrategia es una sola, ¿no? Entrar de pleno en el tema y en el concepto justamente de la autocrítica, desde donde estamos mirando. Yo creo que ahí inmediatamente los aunamos a todos hacia ese camino. Es decir, queremos de alguna manera que indagar desde ellos mismos, o que ellos mismos indaguen, se expongan básicamente con todos sus detalles, con todas sus cosas personales. Y yo creo que lo primero es eso, hacer tabla rasa con todo en esa línea. Todos van al mismo camino, no importa de dónde venga. Nosotros rápidamente señalamos qué es lo que no tienen que hacer. O sea, no queremos el lugar común, no queremos la zona confort, no queremos el chiste fácil, no queremos esas cosas. Eso es lo que, desde ahí, cualquier trabajo que tú hagas para nosotros, cualquier tarea que tú entregues de todas las tareas que nosotros mandamos a hacer, si vienen con eso, nosotros siempre decimos, esto lo devolvemos, esto no sirve para esto servía hace 20 años atrás, ahora ya no sirve. Si tú quieres seguir ese camino, te equivocaste de talla. Y somos súper crudos y estrictos en ese sentido. Nos metimos a veces con mucha paciencia y otras veces no tanto. Raúl es más paciente, yo no tengo esa paciencia. Pero tratamos que de escaparnos de todas esas cosas, todo ese, como digamos, veneno del humor, porque es como un veneno, es como una cosa que ya voy a recurrir a esta pócima que me hace escribir chistes rápidamente, pero son chistes que tienen un dejo añejo, antiguo, arcaico, que no tiene sentido. Yo creo que eso está asociado justamente al tema de alguna manera de entender hoy día. Yo creo que la gente ya se está acercando al tema del stand-up a nivel de formación, está entendiendo que esto efectivamente es súper estructural, ¿sí? Donde hay que estudiar, donde hay que aprender estructuras, formatos, de qué manera se escribe, cómo hago un tratamiento. Básicamente para mí es guionaje más, ¿sí? Especializado, ¿no es cierto?, en una línea metódica que tiene que ver con la comedia, es eso. Estamos llegando a la mitad del programa, hablando con Broughton y Sabandija, que son nombres artísticos, pero también representan lo que son estandaperos, son profesores de stand-up, tienen su propio taller en el estudio Forma, y tienen cursos estructurados. Sí. Hemos hablado de lo que es el stand-up, hemos hablado de lo que no es, y el tipo de alumno que llega. Si le interesó el tema, si usted es un consumidor de stand-up, si usted piensa que puede ser un stand-upero o conoce a alguien al que recomendar a un taller de este estilo, no es el único, pero este es el que conocemos y al que podemos referenciar, entonces quédese para la segunda parte del programa, porque ahí sí ya vamos a empezar a hablar de cómo se construye un stand-up. Dejemos de lado los alumnos y pensemos de qué está compuesto un stand-up, y quizá hasta nos den un pequeño ejemplo de cómo se hace un beat o un chiste de stand-up con estos dos profesores. Enseguida volvemos. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Jofré Leal. Amor subversivo, epistolario testimonial 1973-2017, de la periodista Miriam Pinto Moreno. Memorias de un reportero, del periodista Mauricio Carballo. Pérdida o recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma Trujillo. También tenemos Lo mejor de Mico, del humorista gráfico Mico. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Volvemos entonces a este entretenido e interesante programa con el profesor Brompton y el profesor Sabandija. Son de verdad profesores, digamos, uno con un nombre un poquito más serio que el otro, pero además son estandaperos y enseñan eso, enseñan lo que saben, lo que son, a construir stand-up, a ser un estandapero. Y para eso tienen un taller en el estudio Formas. Podemos dar el dato, Sí. Si se quieren comunicar, ¿qué es? Facebook, Estudio Formas. Número 1, www.escueladestandup.cl. Ya. Sí. www.escueladestandup.cl para toda la quien quiera información averiguar ahí. más, y ahí está la información de los talleres y de las cosas Todo, que hacen. fono, contacto, está todo ahí. Pero bueno, ya hablamos en la primera parte de lo que es y de lo que no es stand-up, y también del tipo de persona que llega a estos talleres, así que si usted se considera lo suficiente, si usted está en uno de esos tres grupos, persona que no sabe muy bien por qué va, pero de algo le dice que tiene que ir, o alguien, es un psicópata de frentón, se siente un psicópata y quiere profitar de esa cualidad, digamos. Es lo ideal. Sí, o le dijeron ya hasta el atajo que tiene que ir a hacerlo porque usted es muy divertido y obtiene muchos chistes y mucha risa de la gente, qué sé yo. Si está en esos tres perfiles o en cualquier otro, puede recurrir a este taller. Hay un cuento que tiene que ver con por lo menos en mi situación personal, con amar la comedia, amar el humor. Yo amo la comedia. O sea, Claro, hay que disfrutar verlo también, ¿no? Sí, no, me encanta. O sea, yo me vuelvo loco desde chico. Nunca pensé en llegar a ser comediante, pero desde chico yo amaba el humor, la comedia, la gente, desde Chaplin, Keaton, Jerry Lewis, Claro, desde lo que sea, todos los tipos de comedia que existen. Entonces yo creo que la gente que debería, es la gente que de alguna forma quiere hacer reír, honestamente quiere hacer reír, Sueña con hacer reír. o sueña con hacer reír, porque no es fácil. Pero yo creo que si alguien tiene una inquietud con respecto a eso, que tiene que ir con amar la risa, que es un sonido muy hermoso también por lo demás, esa es la gente que se tiene que acercar al taller. Yo escuché, voy a hacer una advertencia final antes de pasar a la construcción. Yo escuché por ahí que dijeron alguna vez ustedes que uno no se sube a un escenario con un micrófono para enseñar nada. Porque todos pensamos que tenemos una manera de ver la vida que, diciéndolo graciosamente, la gente lo va a entender y va a cambiar, ¿no? Y entonces, si usted tiene la sensación de que va a ir a un taller de stand-up y con estos dos profesores, y entonces va a poder decir todo lo que está mal de la sociedad y la gente finalmente lo va a poder escuchar, olvídelo. Porque en la primera clase le van a decir que usted no tiene nada que aportar desde ese punto de vista, si es que no habla de sí mismo, si es que no se cuestiona, si todo lo que no hablamos, digamos, en la primera parte del programa, que es que usted se va a exponer, y usted tiene que ser muy sincero y honesto respecto de lo que usted hace y lo que le pasa a usted, y recién ahí quizá, como de frentón, va a quedar algo. Lo que pasa es que en ese sentido, si uno realmente tiene una ideología que sigue con mucha pasión, cualquiera que sea, eso va a aflorar naturalmente cuando uno empieza a escarbar dentro de uno mismo. Aflora. Es natural que aflore. Entonces, por lo tanto, de alguna forma se empieza a configurar una especie tal vez de discurso en el subtexto. Pero no es que uno busque hacer un discurso. Eso es un error de mucha gente. Pretender hacer un discurso en el stand-up no es la idea. Está mal enfocado. O sea, uno tiene que hacer reír. El discurso ocurre después, en la mente de la gente. Eso es otra cosa. Bueno, entonces hablemos. Yo quiero hacer un stand-up. ¿Qué tengo que hacer primero? Contratarnos.
Ir a la escuela. Ir a la escuela. Punto Sí, uno. ¿eh? Claro, o contratarnos como Standup.cl. guionistas. También funcionamos así. Bueno, aparte. Eso ya ocurrió. No, aparte. No, lo básico es, naturalmente, yo creo que como todo, entrar de alguna manera a entender el concepto. Yo creo que lo más cercano que tenemos de alguna manera a la idea, al concepto de stand-up o de la presentación de una persona en escena es el monólogo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es tratar de alguna manera de diferenciar rápidamente, ¿ya?, conceptos generales con respecto a lo que es un monólogo teatral y lo que es stand-up, ¿ya?, para poder inducirnos al proceso que naturalmente necesitamos buscar. Entender que efectivamente el relato, en este caso el texto o el libreto de stand-up, no es una narrativa, no es una historia, ¿verdad? No hay un principio de desarrollo y final como lo tiene habitualmente un monólogo, ¿verdad? Además que también no hablamos solamente de un tema, hay 10, 15, 20 temas, no es la matriz, básicamente lo que define el libreto, un tema en stand-up, sino que es básicamente lo que se llama la premisa. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Desde dónde vamos a escribir? Primero que nada, del punto de vista crítico. El punto de vista crítico está lo más cercano posible al odio, pero no el odio, ¿no es cierto?, en mal gestado, sino que es este odio, de alguna manera, que me hace criticar mi entorno. Eso es lo primero que trato de descubrir. Yo creo que son generalidades que vamos poniendo en juego inmediatamente. Separar, entender lo que no es, ¿verdad?, desde el punto de vista del libreto, un stand-up por un tema estructural general. Nosotros trabajamos en base a chistes, beat y libretos o set. Ahí hay un montón de conceptos que tenemos que bajar a Montón de tierra. conceptos. Primero que nada, Sí. la premisa, tú Ujú. dices. ¿Qué es eso? La Dame un premi- ejemplo concreto de por ahí una situación o un beat y una premisa subyacente. Un ejemplo concreto de lo que es la premisa, tomando el referente del humor anterior. ¿Por qué nos reíamos cuando alguien decía, no sé, llegó Paco y viene sí, cuando hablaban, por ejemplo, los gallegos? La premisa tácita, en ese caso, es saber que para nosotros culturalmente, los gallegos, la definición que teníamos es que eran brutos. Esa es la premisa que está en juego, es una premisa tácita, cultural, que es sinónimo, hermana, del prejuicio. ¿Ya? La premisa, en este caso, que es interna, es el sentido real que tiene el chiste, de alguna manera el que corre por abajo, o el subtexto. ¿Ya? Dame una premisa que no sea un prejuicio, una premisa de que puedan decir de algo. A ver, déjame pensar en algo concreto en este minuto. Un beat. Cuando yo digo en algún momento o discuto de que las mujeres no se acercan a mí más allá de una amistad por mi apariencia física, yo empiezo a cuestionar que son guatonofóbicas. Ujú. Y digo la palabra guatonofóbica y empiezo a hacer todo un discurso contra la guatonofobia. Y invento hasta palabras y definiciones para que no le digan guatona a la gente guatona. Cuando ahí es lo que estoy hablando en el fondo, más que de mi apariencia física, haciendo chistes respecto a mí mismo o de situaciones que yo he observado, que mezclo también con un montón de cosas que no tienen nada que ver con ser gordo, estoy hablando en el fondo del prejuicio de la gente por la apariencia física. Yo estoy criticando que la gente se guía por la apariencia física más que por el contenido de la persona. Que en mi caso yo soy muy lindo por dentro. Entonces, entonces yo trato de hacer que la gente entienda, no lo digo eso, no digo que estoy hablando del pero la prejuicio premisa es físico, eso. pero la premisa es eso. La gente Sentido. se basa en la apariencia para juzgar. Exactamente. Voy a trabajar con esa premisa y voy a empezar a Exactamente. jugar con situaciones Exacto. para cuestionar Asociar. eso. Pero nunca la menciono. Perfecto. Nunca la ¿Qué es un menciono. beat? Un beat es básicamente una conjunción de joke. Un grupo de joke. ¿Y qué es un joke? Es un beat. Chiste, es un chiste básico, son un par de líneas, ¿no es cierto?, que conforman un chiste. Ahora, Claro. la agrupación de estos chistes, en base habitualmente a la asociación que tienen por la premisa, conforman lo que es un beat, que es como la unidad básica nuestra del O sea que él grupo. dice, yo voy a hablar de que la gente no prejuzgue por apariencia Ujú. y en el medio voy a poner un montón de chistes, y asociados. todo eso conforma un beat. Claro. Exacto. Y de repente se da la transición y pasan a otro beat A que otro. tiene otra premisa Exactamente. y así se va construyendo otro el tema. stand-up. Perfecto. Perfecto. Sí. Y dentro del mismo beat, ya que el beat es la unidad, Sí, digamos, claro. ¿no? ¿Cómo se compone un beat? ¿Cómo se construye un beat? ¿Qué es lo que es? Básicamente un beat es un chiste muy potente que tiene un pie, y ¿cómo se llama esto? Y un remate, o tiene un setup y un punchline, que es básicamente eso. Pero es un chiste que es potente, muy fuerte, y es tan potente que hace que yo pueda meterle muchos pequeños chistes entre medios para darle más potencia al chiste grande. Empiezo con un setup, con un pie, voy tirando pequeños chistes acerca de ese mismo pie y termino con un punchline que es el punchline del beat principal, digamos. ¿Puedes dar un ejemplo para que la gente ejemplo para que la gente lo Sí. baje a tierra? A ver, El Alzheimer. sí.
Estoy realmente preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Ya prácticamente no hay gente de onda ni peluda. Antes era como excitante, incluso medio porno depilarse. Ahora eres prácticamente un mutante si no lo haces, ¿sí? Tenemos que entender, amigos míos, que no somos ABC1, C2, C3, menos C4. Declaradamente somos aguanados, ¿sí? Por ahí vamos empezando a construir, ¿no? Empiezan a aparecer chistes. ¿Y ahí la premisa cuál sería? Bueno, mi crítica está efectivamente con todo este tema que tiene que ver con el consumismo, ¿verdad? Eso es lo que yo juego siempre por abajo, ¿verdad? La cosa económica, el cómo estamos viendo este entorno, ¿verdad? De el depilarse, del desodorante, de lo que estamos consumiendo de alguna manera para parecer otra cosa que no somos. Y naturalmente es el marketing nuestro promotor de eso. Perfecto. Entonces, por ahí yo estoy conjugando siempre esa línea. Premisa entendemos, beat entendemos, punchline o remate, ¿qué es eso? Es es como, digamos, es lo que la gente quiere, es lo que la gente busca. En básquetbol es la clavada. Toda la jugada puede ser muy hermosa, pero en básquetbol lo que vale, sobre todo si uno le gusta la NBA o algo por el estilo, a ver, a Ginobili, por ejemplo, es la hermosa y precisa clavada, que es encestar con fuerza el gol en el fútbol, exactamente. El home run en béisbol, lo que ustedes quieran. Soy muy gringo para todo yo. Ahora, pero para hacer, ¿cómo se hace un remate? O sea, porque yo tengo esta premisa, empiezo a contar la historia del pequeño beat, empiezo a decir, este es como lo dicen ustedes, el setup del beat, y de repente, ¿cómo puedo hacer para construir un remate? ¿Qué tiene que tener un remate para hacer remate? La lógica del remate es básicamente asociado siempre a la sorpresa, al absurdo. Son las dos cosas que conforman el remate. Se dice que el setup, la configuración es lógica, quiere decir, me lleva hacia un lado, hacia una dirección totalmente lógica, donde de alguna manera el público o nosotros mismos creemos que vamos a saber en qué va a terminar. Y efectivamente se produce un quiebre, que es el punchline en este caso, ¿no es cierto? Que dice, no, aquí hay un cambio de dirección, ¿sí? O un cambio de eje, etcétera, pero en el fondo lo que produce es sorpresa y muchas veces, o principalmente a través del absurdo. En realidad aquí no nos reímos porque el chiste en sí sea muy gracioso escrito, tú lo puedes ver, ¿verdad? Sino que es la sorpresa, el no esperar lo que viene a continuación. Yo creo que la línea, efectivamente, cuando abro habitualmente el show con el tema de decir estoy realmente preocupado por lo que está pasando en nuestro país, wow, esta cosa se va a ir media política, ya se va a empezar a ver por eso, no, y termino y lo remato ahí mismo y digo termina hablando de la vellosidad de la gente. Exactamente, lo que no estás esperando, básicamente. Estoy realmente preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Ya prácticamente no hay gente de onda ni pelúa, ¿verdad? Pum, es el otro día me decía un amigo que se recomienda no preguntarle a la esposa de cualquier persona, se recomienda no preguntar a una esposa ¿cómo estás? Porque te lo va a decir. Perfecto. ¿Eso es un remate? Eso es un remate. Eso es un remate. Exacto. Eso es un remate, exactamente. Sí. Perfecto. Continuemos entonces. Perfecto. ¿Cómo se gradúa dentro de un mismo... tenemos 20 bits. Perfecto. ¿No? Estoy tomando clase acá. Un set. un set. Tenemos un set. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo se organiza ese set? Mira, Hay tanta teoría que hacer al respecto a eso. Sí. Hay mucha gente que... hay libros que incluso en el kit que han dicho que tú tomas el mejor chiste y lo pones al principio, el segundo mejor lo pones al final, y empiezas a ordenarlo. Hay mucha teoría al respecto. Ahora quizás puede ser todo lo contrario, busco desde el menos potente hasta el más potente, no sé, o pongo algo entre medio. No sé si hay una fórmula específica para eso. Yo creo que hay creo en el énfasis dramático. Sí, yo creo que en ese sentido... ¿Ustedes cómo lo hacen? Sí, dos referencias. Una, habitualmente el set se compone muchas veces en forma genérica, digamos general, sin evitar el punto de vista personal ni el chiste puntualmente, sino que muchas veces en base al público al que está dirigido. En base a eso muchas veces saco un libreto. Si voy a un bar, hago un tipo de chiste. Si voy a una empresa determinada, ¿no es cierto?, protocolarmente voy a llevar otro tipo de chistes un poquito más elaborados, qué sé yo, etcétera, etcétera, porque no voy a llegar con la chucha abierta, ¿no es cierto?, que tal vez puede darse en un bar tranquilamente. No es lo mismo, ya hay un tema, una definición ya para una suerte de estructura general. El contexto es importante. El contexto, por supuesto, con eso es el acto, más o menos define, el acto hace referencia a la gente, al público al que voy a llegar. Y lo otro justamente, lo que se define de alguna manera como curva de la risa, ¿no?, que es, sí, entrar rompiéndola, ojalá, ¿no? Estoy hablando de una cosa justamente de un plano general también, que entra rompiéndolo, uno entra con un buen chiste, uno quiere que inmediatamente el público se conecte. Por lo tanto, quiere obtener la risa en ese instante, cosa que todos nos relajemos inmediatamente, tanto el comediante como el público se relaja al escuchar un buen chiste, todos nos reímos y la cosa aparte. Y de ahí para adelante es de alguna manera un zigzag, en sube y baja de alguna manera, que uno empieza a organizar los chistes, también considerando la posibilidad de ir probando chistes siempre.
en la rutina. Claro, entre medio, nunca Entre al principio medio. ni al final. Exacto. En siempre el entre medio uno mete el nuevo. Sí, lo que dice Claro, Raúl lo es súper que importante, tiene razón, que es como uno tiene que entrar a pegar el primer combo al tiro. Claro, porque, digamos, Al tiro de entrada. el contexto es que uno normalmente va a trabajar en un bar, la gente está en otra. Exacto. Claro. Si va a ver stand-up, bueno, ya está predispuesta Hay para una ver stand-up, predisposición. pero aún así está en otra. Va a ver a varios. Uno tiene que diferenciarse como todo producto. Y entonces uno puede perfectamente dejar de ser escuchado en un bar. Absolutamente. Es decir, yo creo que al principio fue más rudo en ese sentido, ¿no? Yo creo que varios, o no sé, muchos tuvimos la experiencia efectivamente de tener que parar a un show y simplemente irnos, porque nadie me escuchaba. ¿Sí? Así de Y lo simple. ¿Ah? Pasaba. Yo creo que ahora menos, pero ya hay un poquito más de cultura Hay al como respecto, cultura de sí. escuchar. Pero no, está un par de borrachos nomás y estamos sonados. ¿Sí? Ya Hay deja- mucha deja historia el de, juego. bueno, los norteamericanos graficaron todo esto en películas, en programas. Ujú. Ahora último hay un programa muy bonito de Seinfeld que entrevista a stand-uperos, ¿no? Comedians Exacto. in Cars Getting Coffee, Sí. que es casi una escuela, o sea, hablan No, mucho es como del hacer stand-up. como clases de stand-up. Es muy Sí. interesante, De comedia ¿no? más que Y stand-up. tanto tipo de stand-up diferente y de Exacto. gente y todo, y habla de los problemas y de las anécdotas. Es muy bonito, yo lo recomiendo a quien le interese de stand-up. Comedians in Cars Getting Coffee, Netflix. Hablemos un poquitito, porque nos quedan como 15 minutos ya del mercado chileno, ¿no? Estas personas van a ir a Estudio Formas, van a ir a www.escueladestandup.cl. se van a encontrar con Bronton y Sabandija. que no se escribe como usted cree. Por si lo quieren googlear, digamos. Después decimos cómo se escribe. Pero me costó ahí entender qué decía. Pero bueno, Bronton y Sabandija. Escuela de stand-up, supongamos que hacen el semestre que ustedes dan, digamos, el más intensivo. Con el desafío que ustedes ponen, además de que terminan en un lugar y Una tienen que hacer un presentación. stand-up de 30 minutos, por lo que me han Exacto. contado. Entonces, y el tipo lo hace y le va medianamente bien. Ujú. ¿Sí? La experiencia misma lo vale, no importa cómo le vaya. La gente probablemente por diferencia algo va a aplaudir, algo se va a reír. Pero si es un éxito, el tipo la verdad los hace reír de principio a fin. ¿Cómo está el mercado en Chile para eso? ¿Qué puede hacer uno con eso después? Ahora está mucho más lindo que hace 3 o 4 años atrás. ¿Sí? Ahora está mucho mejor. Se ha ido solidificando el tema, se ha ido de Sí, alguna Pero manera. ¿cómo es el camino? O sea, este señor ya es stand-upero. Sí. ¿Qué tiene que Piensa hacer? tú en este minuto lo que ha estado pasando justamente con Viña, que es el referente, digamos, de alguna manera para la gente que ha estado entrando al formato y finalmente, digamos, termina ahí en el cetro que es Viña del Mar. Y significa, ¿no es cierto?, empezar con giras a nivel de, qué sé yo, casino, a nivel de empresas, etcétera. Yo creo que esa es como la parte más formal en este minuto, pero naturalmente todo lo que pasa realmente está pasando por abajo, en bares principalmente. Uno tiene que hacer mucho Sí. bar. Antes yo creo que de llegar a... O sea, una ¿Pero cosa... con quién habla uno? O sea, yo me acabo de recibir stand-upero, hice mi primera experiencia y me fue bien. ¿Qué Hay- pasa en después? este minuto hay varios bares ya. Uno sí. llama al bar y dice yo quiero estar. Claro, Uno y en va el al mismo bar, productor, el administrador del bar seguramente decir, mira, nosotros no vemos directamente la parte de producción del stand-up, sino que lo está llevando X persona que por lo general es o un productor de stand-up o otro comediante. Ya. Entonces uno se consigue el contacto, empieza a hablar, oye, quiero probar unos minutos, quiero hacer Manda 10 un minutos. video de lo que uno Claro, hace. sí, algo así, eso es que un video es ideal. Casi Sí. nadie hace video, a mí me costó ¿No? como... No, pero es muy buena idea, hay que hacer un video. Claro, con un resumen, un reel que se llama. Sí. Y empieza así a probar hasta... Porque uno tiene que... La primera presentación o la segunda va a ser siempre magnífica. Va a ser muy buena, porque te van a ir a ver todo tu amigo. Claro. Entonces va a ser muy... ¡Ah, qué eres chistoso! Todos van a reír. La tercera y la cuarta ya no es lo mismo. Cuando tú tienes que convocar público a un show, de partida hacer esa vía crucis, que es conseguirte dónde hacer tu show. Segundo, después traer gente a tu show, que la gente, y va a ir gente desconocida, y hacer reír a esa gente, ahí tú empiezas realmente el proceso. Ahí realmente tú, realmente, y esa es la parte, digamos, que uno tiene, ahí es donde hay que entrenarse también emocionalmente, porque uno tiene que esperar de todo. Y uno está... Ahí pasaste por un lugar lindo. Ujú. Esperar de todo. Sí, yo creo que ese ¿Qué? es el punto. Porque esa la gente lo tiene que saber. Yo me voy a tirar a la piscina, ya soy un stand-upero, me fue bien. Las primeras 3 sesiones me fue bien. La segunda, la tercera, sin mi gente también me fue bien. ¿Qué podemos esperar? En mi caso, lo que me ha pasado a mí, cuando yo partí el primer año, hubo ocasiones en que me pifiaron, así, me bucharon, cosa que ahora ya no se da. Pero así yo sufrí el fome fuera. Yo sufrí eso. ¿Y te vas? Ya no. Depende. O sea, uno prueba, ve si puede salir, prueba un par de minutos más para ver si se puede salir, y si ya no lo lograste, tienes que tomar la dignidad que te queda y decir muchas gracias, buenas noches, y largarte. Y llegar a tu casa, más que a llorar, a revisar tu libreto y por qué no te resultó.
Aquí ese llorar público no vale, que no dije vale. yo, que por qué, Tú, pues, dónde me equivoqué, dónde se fue el... Exactamente. Y tú tienes que analizar siempre tus errores. Siempre no tienes que estar en eso. Sí, lo que pasa es que toda una fase que justamente tiene que ver que es bueno que sea rudo, digamos, esa parte, porque de alguna manera en la construcción del stand-upero el 50% es el libreto, pero el otro 50% es la presentación. La entrega, Por lo tanto, sí. hay que hacer un trabajo ahí, efectivamente foguearse con los diferentes públicos, que te vaya mal, ojalá al principio, sí, porque efectivamente ahí también vas a medir tus fortalezas, tus debilidades con respecto a lo que quieres hacer o no, si quieres seguir en este cuento. Pero significa que simplemente vas a tener que revisar tus libretos y empezar a trabajar sobre ellos. De alguna manera se dice que el stand-up es un formato que está hecho para hacer reír, ¿ya? Por lo tanto, claro, lo que viene a continuación en forma inmediata es de alguna manera trabajar sobre ese libreto en escena para sacarle el rendimiento que tiene que tener, porque el formato te da eso, te da una estructura de base para hacer reír. De ahí para adelante tienes que ser muy matado, si ya después de unas cuantas presentaciones no lo lograste simplemente porque no entendiste la cosa estructural, algo está pasando. Ahora el tiene esa comediante definición. es muy, digamos, yo creo que es muy cómplice del fracaso. El fracaso es el que nos hace a nosotros seguir adelante, no el éxito. Es como al revés de lo que la Amigo gente. del fracaso. Dice. Uno tiene que ser amigo, compadre del fracaso, abrazarlo y se van juntos después a tomar un trago por ahí en algún boliche. Uno tiene que partir así. ¿Sí? Es muy raro, que bueno si a alguien le va bien del principio, le sigue yendo bien, va a llegar un momento tarde o temprano en que te vas a topar con un público que no tiene nada que ver contigo ni ideológicamente, ni valóricamente, ni siquiera por la edad, nada, súper lejano a ti. Y ese público evidentemente tal vez no te abucheen, pero no te va a aplaudir, no te va a reír. Vas a ver tu caras muertas mirándote así con cara de extrañeza, que eso también les duele más a veces que te estén diciendo, oye, cualquier cosa. Eso es más doloroso que no tienen nada. El silencio. Entonces, pero eso no es malo. No hay que tomarse eso como malo. No hay que llegar a la casa a llorar. Es parte del proceso. Es parte del proceso. Desde el punto de vista de tensar el texto, la única manera de tensarlo es en escena. Ahí efectivamente empiezas a valorarlo. Esto no es para blanditos. Ahora hablemos de plata. Wow. Ya. ¿Nos van a pagar por esta entrevista? No era eso. La pregunta es si te van a pagar por ser stand-upero y cuánto. Uf. Eso hoy día es Pasan relativo. muchas cosas. Yo tengo aquí hay mucho paño que cortar. Mira, espérate, antes de... Nos quedan 6-7 minutos. Antes de entrar ahí, mira, yo partí, digamos, saliendo y evolucionando desde el monólogo justamente del teatro del unipersonal, del teatro bar y todo el asunto, y yo trabajaba por 2 piscolas, te lo digo al tiro. Sí, esa era la paga que me daba el El bar. stand-up. Sí. Al principio es 2 piscolas, Eso era, sí. ¿no? O sea, eso es lo que yo no creo. Ahí tiene, debatan. No importa de repente que te paguen poco, no importa que sea una miseria, pero que te paguen, siempre que te paguen. Yo no creo en eso de que no voy a ir por la comida y el trago. No creo eso. Yo creo que, y eso de repente cuesta mucho hacerle entender a las personas que están recién empezando, porque eso distorsiona el mercado también. Entonces, claro, el tuyo es más gremial, entonces. Sí, entonces cobra barato, pero cobra. Ahora, yo escuché Sí. a estos tipos grandes, a los de Seinfeld y sus amigos, Sí. de más de una vez les ha pasado esto de que, bueno, porque necesitan el tiempo, porque se tienen que exponer, porque Exacto. en esta no les va a ir bien, pero en la siguiente sí, o los van a volver a invitar y ahí sí les van a pagar. Sí. Y lo que pasa es que en el caso del norteamericano, a pesar de todas las críticas que podemos hacer a su sociedad, ellos son muy derechos también para muchas cosas. Entonces dice, ya, prueba hoy día, si te va bien, yo te contrato. Y efectivamente ellos cumplen con su palabra. El problema es que aquí en bares que viven digamos, explotando comediantes que no cobran muy poco. Entonces se hace una cartelera, aquí hay stand-up, y están siempre como abusando un poco de los comediantes que están empezando. Entonces no es la idea. No es la idea para Mira, nada. Yo creo que en esa situación simplemente ha pasado como ha pasado con diferentes formatos desde el punto de vista artístico. Es decir, el chico que tocaba la guitarra en el bar, exactamente lo mismo, ¿no? Quería una oportunidad para llegar a tocar en alguna parte mayor, ¿no? Por lo tanto iba al bar y estaba ahí con su guitarra en un rincón y a ver si alguien lo escuchaba. Ahora, yo igual he actuado por pasando la gorra. Ese referente, yo creo que... ya pasaste tu queja, ahora volvimos Sí. Claro. a lo que ocurre. Ahora, Sí. ¿se puede vivir de esto? Sí, hay varios casos Sí, ya. yo Sí, estoy saliendo de una anorexia, totalmente. pero sí se puede, Sí. con mucho Pero, esfuerzo. ¿o es Uber esto? ¿Ah? No, fíjate, no, yo creo que el trabajo bien hecho lleva a lo que significa, ¿no? A efectivamente vivir de esto, como comediante, como humorista. ¿Cuántos como que lo solo. intentan llegan a vivir de ¿Ah? esto? Contados con los dedos de una mano. Porque siempre hay que hablar de estadística, ¿no? Siempre hay que hablar de números. Sí. Estadísticamente, Los haitianos son un terrible problema, son 2000. Sí, Exacto, claro. se terminó el asunto.
Sí. Entonces, ¿cuántos de todos estos, de esta masa de gente que ahora ve con vivir realmente de esto? Vivir, un sueldo. Yo creo que el 10% es mucho. Decir un 10% de todo es mucho. Sí, no, poquísima gente. Lo prudente entonces sería que esto fuera una segunda actividad. Siempre, en Chile. Desde el principio, sí. Porque en Estados Unidos hay un circuito gigante de lugares. gigante. O en que México la pasan también, bien. claro. En México. Sí. En la Argentina tampoco se puede vivir de esto. Tampoco es tan fácil. Yo pensaba. ¿No? Y que siempre dentro de lo mismo se vive con actividades complementarias dentro del mismo, digamos, rubro y todo el asunto, sí. Ujú. Pero así, estrictamente de presentaciones como tal, no, es tiempo y mucho trabajo, sí, para llegar a hacerlo. Yo creo que uno tiene que arriesgarse igual. Yo lo dejé todo en la piscina nomás. Eso quería pedirle, porque nos faltan 3 minutos. ¿Sí? ¿Podrían invitar a la gente a hacerlo? Pero no, vengan, hagan lo que es lindo. A ver, ¿podrían cautivar, vender el stand-up para que el que está ahí afuera diga, lo voy a hacer? A ver, yo les cuento mi triste historia rápidamente. Yo era soy ingeniero informático de profesión. Ganaba un sueldo de ingeniero informático hasta hace 4 o 5 años atrás, hasta que un día dije, basta de esta sociedad consumista, voy a hacer lo que mi corazón me dice. Y dije, y me volví pobre, pero le ha pasado muy bien también. Más allá de, obviamente, de repente de escasez monetaria y cosas por el estilo, esto es muy lindo, es una profesión muy linda, que te entrega cosas muy hermosas. Como en el logo de Wall Street. No me estás vendiendo la lapicera. Claro. Todavía. A ver, más. Es lindo, hay mucha cosa linda. ¿Por qué el stand-up hay que hacerlo? Perdonen que lo confronte, ¿no? Pero... No, me parece excelente, muy bien, muy bien. Yo creo porque necesitamos, o la gente necesita efectivamente de alguna manera introducirse a este cambio en todos los aspectos del punto de vista personal y enfrentarse consigo mismo, que es lo que más necesitamos hoy día. Si efectivamente eres una de las personas que cree que tiene algo que decirle al mundo, parte diciendo qué es lo que te pasa a ti primero y que nos reamos de eso. Nos reamos mucho. Y si de sobrevives ti al ciclo básico de miseria, después te vuelves Superman. Exacto. Llegamos al final del programa. Yo alguna vez hice stand-up y me estoy preparando para volverlo a hacer. Excelente. La vez que lo hice, yo voy a agregar mi pequeño argumento de venta y con eso vamos a cerrar. Las mariposas en el estómago. Ah, la adrenalina. Todos lo sintieron. Salir a un escenario y empezar a hablar al público es vivir. Sí, y yo estoy seguro que ustedes te cambia lo la sienten. vida. Después de esa primera risa. Eso es vivir. Así como tirarse en un paracaídas, andar en bicicleta, hacer el amor. Claro. Stand-up es una forma. Te voy a contratar de para que nos vayas a vender. Bueno, estuvimos con Bronton y Sabandija, hablamos del stand-up, hablamos del taller, última vez que mencionamos el sitio. www.escueladestandup.cl. Si usted cree que todo esto es su tema, métase ahí o métase a otro taller. Inténtelo, vale la pena. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ti por la invitación. Gracias a usted. Nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces. Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. ¿Quién lo diría? El Zócalo Nacional de Radio Universidad de Chile está a puertas de celebrar sus 19 años de vida y quiere celebrarlo, como es tradición, con una gala en Sala Máster que contará con la presentación de Los Ángeles Negros Clásicos. La invitación es para el jueves 22 de marzo a las 20 horas. Valores de entradas, 10.000 pesos entre el 1 y el 20 de marzo, 15.000 pesos el día del concierto. Solicita datos para transferir al correo zocaloproducciones@gmail.com. No te quedes sin ser parte de esta fiesta zocaliana. Ese día los esperaremos a las 20 horas para que compartamos algunos bocadillos, gentileza de delicias sureñas. Esto no sería posible sin el apoyo de Radio Universidad de Chile y Diario TV U Chile. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros.
Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Radio Universidad de Chile indica la hora. Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Bozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 15, mira, justo estamos a la mitad de marzo ya, querida Yanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y han pasado, buenas tardes, como 10 meses para mí en este marzo. Ha sido intenso. Y hoy día también. Hoy día, cada día ha sido sí, estos un mes días han sido muy intensos. Ayer fue el día verde, claro. No por el Partido Verde o Ecologista, sino que por Carabineros. Algo más vamos a tener que mirar eso. Pero hoy día, al menos a mí me parece como los puntos interesantes, la participación de Chadwick en Icare, del ministro del Interior, que creo que definió 2 o 3 cosas muy, muy importantes. La reunión de Sebastián Piñera en Cerro Castillo. Cerro Castillo con todos los parlamentarios, del presidente de la República, con todos los parlamentarios de su sector, digamos, ¿no? De Chile Vamos. Y el tema de Punta Peuco sigue teniendo coletazo. Ahora Carmen Gloria Quintana, ¿no es cierto? Envió una carta o hizo declaraciones. Ayer envió una carta muy sentida, una carta de verdad que es bien remecedora. Ella se manifiesta vejada, habla de crueldad. A propósito de la no cierre de Punta Peuco. Por la incapacidad de haber cerrado Punta Peuco por parte de la presidenta, la responsabiliza directamente a ella. Sí, claro. Ella era la presidenta y ella tuvo 4 años para hacerlo. ¿Tú te acuerdas, perdón, que en uno de sus viajes a Chile, porque Carmen Gloria Quintana no vive en Chile, fue recibida por la presidenta de la República y ella salió, esto hace un par de años, tranquilamente, ¿sí? Más o menos a mitad de gobierno o inicio de gobierno, salió diciendo que la presidenta le había reiterado el compromiso formal de que se cerraba Punta Peuco de todas maneras. Y eso lo dijo a la salida de la reunión en La Moneda, en un punto de prensa específico en La Moneda, y jamás fue desmentido por nadie, digamos, menos por la expresidenta Bachelet. Entonces llegar a este punto, de verdad, cada vez que pienso más en el tema, por eso me parece más absurdo. A mí también me pasa y me remueve más fibras, porque fíjate que ella es un ícono viviente de la represión más cruenta. Sí, pero imagínate. Ella simboliza muchas cosas y simboliza también una lucha, ella es sobreviviente. Bueno, está de más hablar de su trayectoria, pero que ella se sienta vejada y sienta que se jugó cruelmente con sus expectativas y lo diga de esa manera en contra de la presidenta Bachelet, es bien tremendo, sí, es una sensación de daño moral a las bases fundacionales de un proyecto colectivo, no sé, una coalición, un partido, lo que representaba Michelle Bachelet cuando ganó las elecciones, por ejemplo, que permite en alguna medida dimensionar qué significa devaluar valores. Y fíjate que me ocurrió lo mismo cuando escuché hoy día tú mencionabas recién, al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que es el jefe del gabinete, es el con que una golpea prestancia política muy, muy potente. Y ha sido muy hábil y ha sido muy capaz en el ejercicio de sus funciones. Sin duda. Y lo escuchaba, entre otros anuncios, decir que por supuesto no van a
hacer ningún esfuerzo, ni ninguna iniciativa, ni mover prácticamente ni un dedo para prosperar o avanzar con la reforma constitucional. Un proyecto de ley que también, recordemos, fue enviado por la presidenta Bachelet, ¿cuánto? ¿3, 4 días antes? 5 días, no sé. Pero en la semana del término de su gobierno. Entonces también me viene a la cabeza cómo una persona, un ministro del Interior, se puede despachar con tanta facilidad, con tanta prestancia incluso, apareciendo como una reacción perfectamente razonable, la de decir no prosperaremos en un proyecto de ley que es una improvisación, porque con la Constitución no se juega, y encontrarle razón. Déjame, antes de seguir en el tema constitucional, pues te pasaste a ese tema rápido mientras yo estaba abriendo... Es que era por esto del daño a ciertas banderas. Y tenemos que volver a ese tema de todas maneras, por supuesto, un tema muy muy importante, pero fíjate que quiero leer 2 párrafos de la carta de Carmen Gloria Quintana, a la que tú te referías y que señalaba los puntos esenciales. Ella dice: he guardado un profundo y doloroso silencio al enterarme de los últimos días del gobierno anterior. Me siento en duelo. Si rompo mi silencio ante impuesto, se debe al hecho de que se me hace insoportable que las más altas autoridades de un gobierno democrático realicen actos de tal envergadura como es burlarse, como tú decías, del dolor de quienes precisamente lo dimos todo para recuperar la democracia. Estimo que lo sucedido con Punta Peuco es una falta de respeto cruel con el dolor de las víctimas y con nuestra sociedad. Quien gobernó fue Michelle Bachelet, y ella es la que debe dar las explicaciones de lo sucedido. Ella tuvo 4 años para hacerlo, pero hoy resulta evidente que no tuvo las ganas ni la voluntad política. Me considero, no obstante, que también son responsables los gobiernos de la concertación, de la derecha y de la nueva mayoría, hasta cuando se deja a las víctimas, en fin. Pero eso... No, y después habla también del ministro Campos. Sí. Y habla de la sociedad democrática. Pero a propósito de lo que tú decías, estos 2 primeros párrafos brutales. Son brutales porque no tienen que ver simplemente con una conceptualización política, tienen que ver con algo que toca el alma de Carmen Gloria Quintana. Y yo entiendo más allá, fíjate, de que pudiera haber un debate respecto de si era conveniente o no cerrar Punta Peuco. Podría haber un debate razonado y razonable de que si tiene sentido o no tiene sentido que haya una cárcel de esa característica. Puede haberlo. Y puede haber quienes estimen que sí, puede haber quienes estimen que no. Pero lo que no puede ser es que la promesa hecha en el programa de gobierno por Michelle Bachelet y reiterada... Pero solo te corrijo que no estaba en el programa de gobierno. La promesa se la hizo a Carmen Gloria Quintana. No, pero la reitera. Ella anuncia que está en sus propósitos, no un hecho, porque no es una cuestión programática, es una decisión de muy administrativa. Ella anunció que el cierre de Punta Peuco estaba entre sus decisiones, y se la reitera Carmen Gloria Quintana y lo ponen como un ejemplo, en fin. Y que al final se llegue a este final caricaturesco, chapucero, absurdo, sin ninguna explicación además, amerita estos 2 párrafos que son demoledores desde el punto de vista, como tú muy bien lo decías, ético, del sentido más profundo que tiene el sector que se supone que representa Michelle Bachelet en este tema. Entonces, fíjate que quien cerró el penal Cordillera fue Sebastián Piñera en su gobierno anterior. Mira el contraste. Que sin alarde, sin estridencia, tomó la decisión y lo cerró. Villalobos, quien saca a Villalobos es Sebastián Piñera, no Bachelet, que tiene 2 meses para sacarlo, 3 meses. Bueno, por lo menos no va a reformar la Constitución, según anunció hoy día. Volvemos al tema constitucional. Pero es que es desde la misma mirada, o sea, ¿de qué manera se devaluó el valor de una promesa en una materia tan sensible para llegar a un final como ese, en que el ministro no le quiso firmar el decreto, que ya es una cuestión que vulnera todo sentido republicano de lo cívico por parte del ministro, pero también por parte de un presidente que lo plantea el último día? Pero de la misma manera, un proceso constituyente de un profundo sentido moral, como es reformar cambiar la Constitución, porque la Constitución actual le pesa a este país por tantos años y requiere un rediseño, hace falta un ritual republicano para cambiar de etapa, para de verdad decir vivimos en un país democrático.
Y lo hace además, porque comienzan los cabildos, comienzan los encuentros autoconvocados, genera la expectativa, genera un debate con algunos traspiés, con poca participación o mucha, dependiendo de la expectativa de cada uno, pero se realizó un proceso interesante. Después, por razones políticas, no aprovechó la oportunidad política que eso significaba para poder acometer inmediatamente la decisión de presentar la reforma al capítulo 15, que es para cambiar el modo de cambiar la Constitución, y luego presentar esta propuesta que se suponía era una síntesis de estos debates y cabildos participativos de la ciudadanía. Y termina siendo eso, algo tan fundamental para los valores democráticos de una coalición que desea una sociedad mejor. La participación ciudadana, la profundización de la democracia, convertida en un proyecto, en un pedazo de papel que a última hora entra al Congreso y que con completa cara de póker, pero razón también, racionalidad, con una racional cara de póker, el ministro del Interior se puede despachar y decir, no, esta cuestión no, next, esto no lo va a mover, no nos interesa. Pero déjame... Esa facilidad se la dio pero el gobierno que se mandó esta chapucería de una más. Nuestra palabra. Qué mal final, ¿eh? Qué mal final. Pero hagamos un poquitito... Es de psicología. Hagamos un poquitito de ejercicio de memoria de cómo fue el proceso constitucional, o de encarar el tema constitucional en el gobierno de Bachelet. Porque, a ver, yo concuerdo contigo, que el ministro Chadwick diga, mire, nosotros no vamos a tomar este tema, no está en su interés, pues. Dice que vamos a proponer reformas, pero... Claro, para perfeccionar y modernizar. Sí, claro, pero nosotros vamos a decidir qué reformas podemos proponer. Por supuesto, y ganaron las elecciones. Y pero, nunca lo pusieron en su programa. No, por lo tanto no tenía ningún sentido.